Saludos a todos, soy Secor, seguimos aquí en el Alan Wake American Nightmare. Bueno, continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior. Recuerda que habíamos terminado de colocar el equipo de captación de imágenes del observatorio, del teleférico, vaya. Perdón, del teleférico, del telescopio. Y bueno, nos han vuelto a mandar aquí, al autocine. Como siempre os digo, parece que es un poco cíclico. Que vamos todo el rato dando vueltas a lo mismo, a los mismos 3 o 4 escenarios, haciendo cosas diversas. Serena's probably out of her mind again, but I'm gonna need that key so I can get the power back on. Coge las llaves del edificio del generador. Vale. Bueno, para coger la escopeta potente necesitamos 4 fragmentos de manuscrito y llevamos poquísimos. Pero bueno, los peligros de la To creación. change the world, you must craft a blueprint for the new reality. Any work of art will do, as long as it's a genuine act of creation. That's what the energies of the dark place respond to. The results may be subtle and perplexing, or far-ranging and momentous. My area of expertise, the written word, gives much more precise results than music or interpretive dance would, for instance. But words can be extremely dangerous. What you define may become reality, but so can that which you imply, even if you don't realize you're doing so. Pues nada, ya tenemos otro. Vamos a andar aquí. You again? I'm really just here to get the keys so I can get the power back on. Do you want to hold me down? It's okay. I know you like that. Yeah, I'll just grab the keys. I could be like your wife. Little wifey. Waiting at home for hubby. Or you could be the mailman. Or the neighbor. I'm already married to someone who isn't crazy, thanks. I'm just gonna go and get the power back on. Aww. Look, I may or may not be back. I have the access code to the booth already, so once the power is on... You should totally come see me. We could have fun. You know. We'll see how it goes. Pues vale, hija. Vamos a coger todo lo que podamos de aquí. Ya no me dejan pillar más bengalas. Aquí no podemos hacer nada más. Bueno, que haga lo que quiera. No vamos a dialogar más con ella. Al menos de momento. Si no nos lo exige el guión. Ya ves. Restablece la electricidad. Bueno, a ver la que nos lían ahora por aquí fuera. Supongo que van a empezar a saltar ya coches hacia nosotros y demás. Are you getting it yet, genius? ¡Hala! ¿Qué es esto? Madre mía. ¿Pero qué pasa aquí? Uy. Pues habrá que vigilar bastante, ¿eh? Menos mal que el amigo Alan esquiva. Menos mal. Vale. No, prefiero la pistola que la recortada. Vamos a recuperar un poco. No tenemos hombres pájaro. Venid, venid.
¿Y el gigantón qué ha pasado con él? Se ha ido. Se ha tomado unas vacaciones. Bueno, mejor para nosotros. Bueno, vamos a entrar aquí. Vamos a recuperar munición otra vez. Y volvemos al generador. Espero que no se me pasen muchos manuscritos. Bueno, muchos manuscritos, muchas páginas del manuscrito. You're like a little hamster in a wheel. Go ahead and keep running for all the good it'll do you. Pasamos a pistola. Aquí había fusil de asalto, ¿no era? O rifle de asalto. Voy a seguir con la pistola. Que puede que sea un error. Pero bueno. Pues volvemos a abrir aquí. No pasaremos por esta zona porque estamos bien de vida. A ver quién nos aparece porque alguien va a salir por aquí seguro. Tenemos una página por ahí. Bien, a ver qué tenemos aquí. Serena Valdivia. For Serena Valdivia, burning the midnight oil was more of an exception than a rule. A procrastinator and a perfectionist, she often worked when she wouldn't be disturbed. Tonight was especially important. The film festival would open tomorrow, and there was still so much to sort out. It wasn't that the work hadn't been done. She just didn't feel like she had completely mastered everything yet. Vale. Yep, por ahí hay otro. Pero este queda fuera. Vamos a ir a buscarlo fuera. Vamos a por este primero. Así no nos lo dejaremos. Aquí. Supervivencia en el lugar The oscuro. dark place is utterly hostile to human life. It eats at your mind, wants you to succumb to madness. Your own thoughts can turn against you. Every shadow conceals a threat that attacks at the slightest sign of weakness. You're under endless assault. Every day is a struggle for survival. But I've learned to take care of myself. I focus on Alice, our life together, my need to be with her. That takes me a long way in the dark place. As long as I have my gun and the flashlight. Bueno, recorremos un poquito más por aquí. Para ver si nos marcan algún otro. Bueno, pues volvemos. Por aquí va a ser que no.
volvemos al generador otra vez. Puedo recoger la escopeta que ya tengo. Bueno. A ver qué marca ahí arriba. 2 en rojo y 1 en verde. Vamos a cambiar este. Bueno, ya la hemos liado otra vez. Uf, y ahora vienen arañitas también. Ah, qué monas. Qué monas y qué simpáticas son. Entra en el edificio del proyector. ¿Otra vez? Bueno, ya tenemos por aquí arañitas. No, corre, hombre, corre. O sea, estas aguantan bastante más iluminación, ¿eh? Pero bastante más. Bueno, hay que pasar por aquí corriendo. Salimos otra vez para afuera, abandonamos otra vez la zona del generador y tenemos que volver otra vez al principio. A ver qué pasa ahora. Otra vez este. O sea, que pase lo que pase, vamos a pillar. Ese es el mensaje. Venga, pajarraco. Desde luego, en cada capítulo empeoró la puntería, ¿eh? Madre mía. Bueno, menos mal que tenemos aquí todas las municiones. Y tampoco pasa nada, porque de todas formas las tenemos ahí arriba. Bueno, vamos a acelerar un poquito el paso, pero tampoco no mucho, porque el personaje se cansa y luego no puedes esquivar, vaya, los ataques. O los esquiva pero luego no corre y le acaban dando igual. Qué bonita esa película, ¿eh? Es el señor Wake malo, haciendo alguna que otra pillería. Otra vez. Bueno, pues nada, otra vez. Destruye las fuentes oscuras.
Mira, mira, mira. Uno ya directamente aquí. ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué pasa aquí? Madre mía. Sin previo aviso. Pues nada, vamos a las fuentes oscuras. Vamos a coger un poquito de munición, que siempre viene bien. Vamos a ver cómo va la chimaza. ¿Repartimos con esta? Venga, vamos a repartir con esta. ¿Cómo me has dado, campeón? Venga, tira para allá. Ilumina un poquito porque si no, no nos vamos a quitar esto de encima nunca. Bueno, mira. Nos hemos librado de una fuente oscura. Vamos a coger un poquito de material. Vamos a ir a buscar la siguiente que está por ahí al fondo. Ya sobresal ya y déjame que te vaya eliminando. Bueno, yo creo que va a ser más fácil que no pegue ni un tiro, la verdad, visto lo visto. ¿Verdad que sí? Os parece que es buena idea, ¿no? No pegar ni un solo tiro, ir rodeando a estos, ir cegándolos un poquito y luego destrozar las fuentes oscuras. Porque en cuanto las fulminas o las acabas de iluminar suficientemente, pues los enemigos desaparecen. O sea que tampoco nos tenemos que complicar mucho la vida. Pero bueno, también depende de que te dejen hacerlo. Hola, menudo golpetazo me acaba de dar este. No, pero si lo he esquivado, por favor, que iba corriendo al sprint. Te pones a esquivar y correr al sprint, resulta que no lo hace. Muy bien. Bien, has esquivado perfecto, vaya, perfecto. Otra vez. Lo único que los frena un poco, las fuentes de luz. Muy mal, señor Wake, muy mal.
inserto ninguna pila. No, 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 no. Menos mal que la ha dado por esquivar. Que a veces haciendo esto de esquivar, no sé, hace cosas un poco extrañas. Bueno, estamos más cerca de hacerlo ahora. No nos ha salido a la primera, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No siempre vamos a triunfar. Os lo podría editar, pero ¿para qué? Si tampoco, espero que no vaya, no fallar más veces. Si fallamos muchas sí que lo editaré. Voy a poner lo mismo a verlo 25 veces. Bueno, no ha estado mal. Ahora nos ha costado 0 balas. Pues nada, volvemos para adentro. Entra en el edificio del proyector. Venga, a ver qué tenemos aquí. The champion of light knows that the time itself is about to end. At least for him. He can feel the dead end rushing towards him. But there is time to act. Incomplete or not, he has the weapon. I don't have the whole thing, but maybe it's enough. Era una hora tardía de la noche. El verano había casi llegado a su fin. Hemos puesto una película de cine. Bueno, a ver. Era una hora tardía de la noche. Vamos a cambiarla ahora. Esto es una hora tardía de la noche. El verano casi había llegado a su fin. Mayo va a ser que no. Agosto sí. Luego, ¿qué dice? Había un puesto en una película de cine negro. Un foco iluminaba el extintor de incendio. Bueno. De cine negro. Y esto ya es otra cosa, ¿no? Ahora ya sí, ¿no? Vamos preparando ya una bengala. You're trying to be cute, aren't you? What are you up to? It's a waste of time, buddy. You should just lie down and die. Let me take over. This is the only thing you've got coming to you. From here to eternity. No matter how many times you come back. Time folds back on itself. Again, his senses scream as the very impossibility of what is happening assaults them. But the champion of light endures. Each time he gets a little closer. Each time another detail falls into place. Now the trap works against the herald of darkness. Pues nada, chicos, volvemos otra vez a estar al principio de todo. Uf, esto ya no es lo mismo. Madre mía, ¿qué es eso? Ostras, que ha sido con el lanzabengalas. Yo no quería usar eso. ¿Pero esto se muere o no? Aparta, aparta, que me van a repartir ya. Madre mía. Vaya bicho, ¿no?
Ostras, pues lo del lanzabengalas es un poco bestia, ¿eh? Vamos a recargarlo. La verdad es que ha sido un poco bestia lo del lanzabengalas. He tenido gracia, pero es un... Que no me habéis avisado que nos dejamos un manuscrito. All Gods of Asgard. Thor and Odin Anderson, old gods of Asgard. I still don't quite know what to make of them. I know they used to be rock stars who modeled their stage personas after Norse gods. I know they're old. I know that in their day they fought the darkness as I do. I know they're demented and insane, ravaged by age and self-abuse. But there's something in them, something powerful that took hold when they were touched by the powers beyond. A thing that goes far beyond just stage names. Something godlike. Bueno, espero no haberme dejado ningún otro por ahí. ¿Cuántos tenemos ya? 17 de 21 páginas encontradas en esta zona. La verdad es que no hay que perderle mucho el ojo al minimapa ese. Bueno, que no es un mapa de hecho, pero bueno. Porque te puedes pasar sin darte cuenta varios manuscritos en... Bueno, Right on cue, bubbling to the surface from untold depths, the horrors come. The emerging monsters do not expect the warm reception that has already been prepared for them. Selecciona la página del manuscrito. Ya empezamos. ¿Me dejas que coja algo? Muy amable. A ver qué dice. Las rutas van a subir, el petróleo fluye, la batería se va a conectar a los deportes. Vale. Lo mismo que hicimos en la vez anterior. O sea, nos venimos aquí, le damos aquí, le damos aquí. Luego nos vamos aquí. Y activamos esto. Espero que esté la batería puesta, porque si no nos va a costar lo nuestro. Y luego activábamos el CD de música que estaba aquí. Y repetición de la jugada. Otra vez. Sí, señor, repetición de la jugada. Otra vez se quiebra el satélite y sale disparado hacia la torre del campo petrolífero. Bueno, nada que no hayamos visto ya, ¿verdad? Pero dispárale, chico. Poco lentito, Poco lentito, con el arma recargada. A ver si espabilamos. Next stop, saving Emma. Venga, y ahora por Emma otra vez. Vuelve con Emma. Madre mía, pero ahora tenemos a este, claro. Bueno, esto no le ha hecho mucha gracia al amigo. Y tenemos otro manuscrito por aquí. A ver, los Old Gods en el estudio. Getting the Andersons into the recording studio was a struggle and a half. But once they actually picked up the instruments, something happened. They were two old men, and they weren't.
They were doddering bags of bone, and they were barely contained power. And there was music. Barry rubbed his hands together. He knew how to pick a winner. Now all they needed was some direction on how to make things a little more modern. Barry had never produced a thing in his life, but he knew what he liked. He knew Balance Slays the Demon was going to be a hit. Bueno, aquí están haciendo referencia a personajes que aparecen en el primer Alan Wake. Juego que seguramente también vamos a subir aquí al canal. Y que es bastante diferente en estructura respecto de este. Es bastante diferente. Te he esquivado, ¿eh? No me digas que no. Pajarito menor. Otro menos. Despejado, pero como no me fío ni un pelo, cosa que vosotros tampoco deberéis hacer si lo jugáis, es recargaros con todo lo que podáis y un poquito más. Bueno, vamos a ver a la Talemma, a ver qué se explica la chica. Yeah, thanks for saving me again. I'd hate to die before I'm scheduled to be murdered. I guess I have you to thank for setting everything up at the oil derrick. Yeah, well, I figured that if we were going to go over this again, we might as well try to be smart about it, huh? I appreciate it. You took a big chance doing that. You okay? What do you think? I've died twice. I remember everything pretty clearly now. You said I was gonna be okay. I don't know what happened. Oh, it's not your fault. I think one of those, what did you call them? The takers? I think they did something to the power and they got me that way. I'm sorry. But I got the keys from the dead guy in that room. And I'm not handing them over until you do something about this. I'm sick of getting killed. Fair enough. Vale. No pasa nada. No me des las llaves. Salva protegiendo los fusibles. Bueno, esto es otra mini misión. Por ahí tenemos otra página de manuscrito. Por aquí cerca, la tenemos aquí al lado. Ahí. La cogemos, como siempre. Ya van 39. Y que dice Emma y el señor Emma Chirridos. wasn't sure exactly when the man arrived at the motel. But from what she could tell, the party started almost immediately. It was infectious, spreading from one room to another. He was mercurial, almost as if he was flickering through the scene, telling a joke here, throwing an insult there, oozing sex and violence and excitement. She had never seen someone like this before. He looked at her and smiled, and she felt her heart flutter a little. She knew he was the kind of man mothers warn their daughters about, but she told herself it didn't matter. ¿Ves? Por no hacerle caso a tu madre. No podemos llevar más bengalas. Uy, aquí va a haber fiesta. Bueno, esto que he hecho no lo tenía que haber hecho. Bueno. No. Bueno, esto no lo he hecho muy bien, la verdad. Las cosas como son. Me he metido a saco y no lo tenía que haber hecho. No me ponemos.
Parece que voy a volver con ella, pero dando la vuelta por aquí. Ya por curiosidad, ¿eh? No queréis por otra cosa. ¿Nos curamos? Vamos a intentar llegar. A ver si nos dejan. Pero antes de entrar a hablar con la señorita Emma, vamos a recargar. Vamos a recargar. Estamos más o menos bien, ¿no? Bueno, pues volvamos con ella. Okay. I really don't think they can get to the power now. Thank you. That's a relief. Here's the keys that you needed. Thank you. Hey, I have to tell you, at the diner, I went there with him. The guy who looks like you, okay? I know I said that I didn't. Yeah, I figured. ¿Quieres saber sobre lo que pasó en la cafetería? Want to talk about what happened at the diner? There was this guy from the observatory, and he just attacked the poor dude, smashed his face into the tabletop a bunch of times. It was horrible. I didn't know that he was gonna do that. I swear. And I just ran. I just left him there. Mejor I este didn't perfil, even ¿no? try to help. There was nothing you could have done. It's not your fault. Well, he's dead in that motel room now, so excuse me if I feel pretty shitty about it anyway. Explora las habitaciones del motel. Menos hablar y más moverse. Volvemos a coger munición porque nos dejan. Pues lo aprovechamos, aunque realmente no nos hace falta porque ya estamos hasta arriba. Entramos aquí. Si había algo era un milagro. Vale. Lanzaven. Y que me ha parecido ver un manuscrito. ¿No salta usted? Ahora sí. Vale. Pero creo que está fuera de aquí. Está en el exterior de la cabina. O sea, por aquí. Aquí. Vamos a cogerlo. Ya tenemos 40. El gigante. I have seen the darkness twist flesh into new shapes before, but encountering these giants is an extremely disturbing experience. It's as if the genre has been switched on me. There's something out of Pulp Fiction. Twice as tall as normal men and stronger than forklifts, their lumbering gait and slow-witted demeanor brings to mind some kind of mean-spirited caricature of a feeble-minded hillbilly. Bueno. Vamos a la habitación donde estaba... ¿Qué es esta puerta? El hombre tirado en el suelo. The fate of countless individuals hangs in the balance, threatened by the machinations of the Herald of Darkness. And yet, for a moment, the champion of light breathes a little easier. He has saved one life. For this moment, it is enough. And soon, perhaps, he can put an end to this. Returning to the observatory for what he hopes is the final time, the man feels anticipation and dread in equal measure. Soon, he knows, he will have what he needs. Pues dejamos aquí, chicos. Hemos terminado ese capítulo. Ahora continuamos aquí otra vez desde el observatorio. Ya sabéis, como siempre, like, favoritos, compartir, suscribirse y en caja de comentarios lo que queráis. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta otra.